Dos. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Terapeutas Rebeldes. El día de hoy estamos con un gran invitado. Vamos a empezar primero con Alicia Angélica Contreras, que es la terapeuta del lenguaje, mi persona, que es Winnie Pérez, psicóloga de profesión. Y ahora vamos a presentar al gran invitado, José Avendaño. Él es doctor, es gastroenteriatra y nos va a hablar todo lo relacionado a los problemas gastrointestinales. Bienvenidos, bienvenida Angie. ¿Cómo están, chicos? Encantada de estar una vez más acá. Gracias a todos los que se están suscribiendo al canal, apoyando a nuestro contenido. Y bueno, el tema de hoy es bastante interesante porque el doc José nos va a hablar de las complicaciones gastrointestinales dentro del espectro autista, o mejor dicho, dentro de las personas que están dentro del espectro, y realmente rompiendo un poquito los mitos que se presentan dentro de todo esto. Entonces, doc, un placer. Bienvenido a lo que quiera decirnos. Muchísimas gracias, agradecidos por la entrevista y además por poder llegar a la sociedad, ¿no? Este es un gran aporte que muchas veces algunas personas no tienen la posibilidad o no tienen la experiencia de poder tener estas ideas. Total, y por eso, para las personas que no nos conocen, somos terapeutas rebeldes, porque la idea es concientizar acerca de la salud y todo lo relacionado al mundo de lo neurodivergente. En esta ocasión vamos a hablar de los problemas gastrointestinales que se presentan aún en las personas como autismo. Entonces, doctor, ¿qué es un gastropediatra? Porque ya estamos hablando desde el área infantil. Así es. Un gastropediatra es un médico de formación con una especialidad en pediatría y una subespecialidad en gastroenterología, hepatología y nutrición pediátrica. Entonces, al ser subespecialistas, nosotros nos abocamos solo a la parte de los trastornos y alteraciones gastrointestinales, la parte alimenticia y la parte hepática que abarca. Wow, entonces ustedes abarcan, bueno, para las personas que nos están viendo y no saben cuántos años de estudio es, son aproximadamente 6-7 años de estudio de medicina. 10, especialidad son 3 años y la Son subespecialidad 2 años, 3 años más, ¿verdad? Exacto, son Wow. alrededor de unos 12 años. 12 años de estudio para este nivel de experiencia, profesionalismo, sobre todo para atacar realmente problemáticas que ya son casi difíciles de detectar y que también conllevan otras complicaciones un poco más difíciles, ¿verdad? Así es. Esto es de aprender día a día y nosotros tenemos que ir actualizándonos. El mundo del TDAH es un mundo donde día a día están apareciendo nuevas cosas y está en un mundo de constante aprendizaje y constante descubrimiento, así que tenemos que estar a la par de todo eso. Perfecto. Aquí vamos con la primera pregunta. Bueno, ya la segunda pregunta. ¿Cuál es uno de los problemas o de las dificultades que se presentan más común en una sociedad de personas que están dentro del espectro autista u otra alteración neurodivergente? Ya, sobre esos problemas yo creo que es la falta de información. Por la falta de información nos lleva a ir a lugares inadecuados o a hacer terapias inadecuadas. Ya. Entonces yo parto de que se debe saber el concepto sobre qué es un niño TDAH, ser diagnosticado adecuadamente, y el ser diagnosticado no conlleva a un médico o a un profesional. El tratamiento de estas afecciones es multidisciplinario. ¿Y multidisciplinario qué quiere decir? Que todos acoten una partecita para que ayudemos. TDAH necesita, como ustedes los pueden ver, la parte de neurología, la parte de psicología, psicoterapia, fonoaudiología, nutricionista, necesita la parte gastrointestinal. Entonces es un abordaje multidisciplinario que nosotros tenemos que llevar. Correcto. ¿Alguna pregunta? Creo que ahorita quiero saber un poquito de, bueno, no yo, los papitos, que se dicen, las personas con TEA tienen el intestino más permeable. Entonces, pues si le damos, que yo no sé cuántas cosas han sacado, ¿no? Pero lo que más recuerdo ahorita es lo del cloro. Ajá. Y si quitamos el gluten, ellos se van a curar. Eso es lo que constantemente escucho en consulta. Ya, entonces lo vamos a separar. Primero resolvamos el tema del gluten. Hay niños, hay personas que son alérgicas al gluten. En realidad, ¿qué es el gluten y qué conlleva eso? Claro.
Miren, esto va así. El TDAH me lleva a una alteración, o sea, la génesis de todo esto es la relación del cerebro con el intestino. Y mucho se habla sobre el eje intestino-cerebro y que el intestino viene a ser el segundo. Primer cerebro. No, el segundo o el primer cerebro, ¿no? El segundo. El segundo cerebro. Entonces, en relación a esto, hay una conexión de la cabeza con la parte intestinal. Les respondo a la primera pregunta. Sobre la génesis de los trastornos gastrointestinales, dos cosas. Inflamación del intestino con alteración de la permeabilidad. La suma de estas dos cosas, o cada uno, lleva a tener síntomas gastrointestinales. Dentro de los síntomas gastrointestinales que viene el TDAH, nosotros vamos a tener reflujos, la parte nutricional que lleva a una selectividad alimentaria, la parte de dolores gástricos o dolores abdominales, la parte de fermentación, la parte de diarrea y la parte de estreñimiento. Sobre la parte de fermentación, nosotros tenemos ciertas intolerancias alimentarias y ahí viene el gluten. El gluten como tal no es el dañino. Nosotros a veces en algunas exposiciones poníamos el gluten es el bandido o es el bueno. Todo el mundo ahora está en pro de hacer dietas no gluten. Sí, correcto. Sin ninguna orientación. Y sin ninguna orientación. Entonces, hay 3 enfermedades o 3 alteraciones del gluten. Una intolerancia genética que se llama enfermedad celíaca o celiaquía. Una alergia a la proteína del gluten y una hipersensibilidad al gluten. La enfermedad como tal, yo nazco con una predisposición genética y yo a partir de que pruebo el gluten, yo lo pruebo a partir de los 6 meses de edad con la alimentación complementaria. ¿Dónde se encuentra el gluten? ¿En qué alimentación? Trigo, avena, centeno, cebada. Okay. Entonces yo voy consumiendo y el trigo, avena, centeno, cebada en nuestra cultura lo consumimos día a día. Entonces los cereales, el pancito, el quequecito. Pero entonces la harina de maíz precocida no lo tiene. La harina de maíz tiene trigo. ¿Tiene la harina de maíz? Porque voy a ver, trigo, cebada. Trigo, avena, centeno, cebada. La harina de trigo ahí tenemos. No, pero harina de maíz, De maíz. Y dijiste trigo. Trigo. Ahora, nosotros vamos a tener pacientes que conocen estos alimentos y producen síntomas a partir de los 6 meses de edad. Y los síntomas, hay unos clásicos y hay unos no clásicos. Los síntomas clásicos son los que se hinchan, los que generan gases, los que generan diarreíta y los que llevan desnutrición. Si presentamos síntomas, el tener este tipo de enfermedad se debería diagnosticar porque no es un tratamiento de un mes ni un año, es para toda la vida. Exacto. Es una exclusión total de la proteína para toda la vida. Entonces, hay métodos diagnósticos donde nosotros llegamos con laboratorios, tanto de sangre, endoscopía, test genético, a revisar todo esto. Ahora, sí, pero es un proceso, y disculpa que te interrumpa, porque yo hace poco te derivé 2 hermanitas, haciendo un paréntesis y un ejemplo, y básicamente yo le estoy suplicando a la mamá que las traiga a consulta, porque cada vez que ellas comen, o sea, lo poquito que comen, que vayan al baño es un proceso mediante el cual es muy doloroso y están en Tiamoni, por cierto, y no se dejan tocar, ambas tienen TEA, y yo a veces le quiero hacer como el masaje intestinal para ayudar. No se dejan. Y claro, hay signos de dolor, ¿por qué? Porque se ponen un poquito cianóticas, se le paran los vellitos de la piel, no se dejan tocar, el gel se les pone súper duro. Eso es lo previo a que ellas empiecen todo este tema de poder ir al baño. Ya nosotros no sabemos qué hacer para que vengan a consulta, ya no sabemos qué hacer, estamos un poquito desesperadas. Y sí, o sea, las familias presentan mucha resistencia a venir a gastro, porque dicen, es que come de todo. exacto. Siempre dicen eso, come de todo. Y a veces nos acostumbramos, o los papás se acostumbran, tiene dolorcito, pero no es mucho, y van llevando, se hincha, pero no es mucho. Entonces, y a veces lastimosamente papá y mamá salimos y se queda bajo otros cuidadores que no reflejan el día a día de los síntomas. Entonces nosotros tenemos esa enfermedad que es celíaca. De ahí viene alergia a la proteína. ¿Y eso se puede presentar en el transcurso de la vida? Eso se puede presentar al transcurso de la vida o generalmente como una alergia alimentaria en los primeros 3 años de vida, que es lo más frecuente, que es cuando uno prueba y produce síntomas, pero la alergia es llevadera. ¿A qué me refiero?
que hay tratamiento, que uno sensibiliza a la proteína y que más adelante uno puede llegar a consumir. Y lo otro es el boom que estamos llevando. Hipersensibilidad se refiere, yo consumía, dejo de consumir drásticamente y por XZ motivos voy a un cumpleañito, recibo un pancito, recibo algo de trigo, avena, centeno, cebada, consumo y me produce síntomas. Síntomas que me pueden llevar a una emergencia como vómitos, como dolores, como diarrea, que no es una enfermedad, es porque yo retiré y yo provoqué de una manera abrupta. Esa es la hipersensibilidad. Mucho cuidado entonces para quienes dicen, hagan dieta sin gluten y luego quieran volver a consumir. O cuando todos sabemos también el tema de la lactosa, que bueno, no es tan buena, pero muchas veces, ay, yo le quité a mi hijo todos los lácteos, se lo quité todos los lácteos y después de la nada se lo quieren volver a dar y se lo quieren volver a quitar, eso también. Exacto, hay muchas mamás que me dicen, mi niño es intolerante a la lactosa, pero come yogur, come queso, como estamos consumiendo los derivados. Entonces, ¿es o no es? Y hay que decidir. De eso hay mucha gente que tiene intolerancia a la lactosa, me incluyo. ¿Cómo es los síntomas de una persona con intolerancia a la lactosa? O sobre todo un niño neurodivergente con una intolerancia a la lactosa. Exacto. La intolerancia a la lactosa, uno nace genéticamente, uno tiene esa predisposición. Hay un gen donde a nivel intestinal no hay una enzima. Esa enzima significa que cuando yo como lactosa, aquí me lo deshace más o menos para que sea facilito de absorberse. Si yo no tengo esa enzima que se llama lactasa, entra directo, no se absorbe y más bien genera gases o se fermenta. Y el intolerante es, yo consumo lactosa al momento de 20 minutos hasta 60 minutos, me hincho, produzco cólicos, dolores y hago diarrea. Casi siempre viene con diarrea el intolerante. Claro, me afecta el crecimiento de los pequeños, no se van a desarrollar, va a presentar un cuadro de desnutrición. Exacto, y en los adultos es frecuente porque nosotros vamos perdiendo esas vellosidades y es frecuente a partir de los 40, de 50 años a tener. A mí me dio, y creo que mucha gente hoy en día está sufriendo por la bacteria del Helicobacter o la salmonelosis, y después de que me dio el Helicobacter, intolerante a la lactosa. Después de cuadros gastrointestinales de diarrea, pues a veces a los pequeños le dicen, van al médico, tienen diarrea y les dicen, quítele la leche. No es porque sea, porque consumen leche y como se ha barrido todas las vellosidades que ayudan a esa absorción, se elimina. Ahora, niños TDAH que tienen síntomas de gases, ¿mejoran con el retiro de la lactosa? Sí, porque no tienen una mucosa buena, porque estamos dando una selectividad alimentaria, donde fermentamos muchos alimentos y retirando la lactosa, que es uno de los fermentadores grandes, nosotros vamos a conseguir. Hay niños que yo llego y reviso, por ejemplo, en una etapa de, pongámosle, de 3 años a 7 años, que me siguen consumiendo mamaderas de leche o leche en cantidades igual que uno de 1 a 3 años. Entonces, 1 litro, 1 litro y medio, 2 litros de leche. Yo lucho contra eso. Entonces, mi bebé se hincha. Claro que le va a mejorar si yo retiro la leche o la lactosa. Entonces, no es un intolerante, solo que la dieta la tiene en exceso. Claro, porque no está consumiendo la proteína que le corresponde, se está llenando con la leche. ¿Ya? Entonces, hay esa falsa sensación de que él se está alimentando. Mira, yo he tenido infinidad de niños con TEA que sí come de todo. Come arroz con leche, come pan mojado con té. ¿Qué más te comen? Gelatina de pata. Ay, no me acuerdo. Los primeros son alimentos muy blandos. En la musculatura orofacial no me va a ayudar. Majadito, o sea, es un alimento que sin ánimo de criticar, pero creo que tiene mucho arroz, poca proteína y a veces viene pues el majadito o el majado que le dicen que es medio húmedo, ¿no? Entonces por ende no hay... Sí, todo está al final relacionado realmente y cuesta hacerlos entender las familias porque están desesperados de que los niños coman rápido para seguir la rutina y bueno, no es rápido. Y hay que tener en cuenta también, niño autista predispone a tener selectividad. Sí. Es selectivo. Por favor, explíquenos, ¿qué es una selectividad alimenticia? La selectividad es ubicar ciertos alimentos y solo predisponer a consumir esos alimentos, y no solo en alimentos, sino en sabor, sino en textura, sino en colores o en sensaciones similares. Hay niños, por ejemplo, en relación a la fruta, solo me comen todo un mes manzana. Solo me comen consistencia semilíquida. Ahora, eso me conlleva a ¿qué?
que podemos consumir solo alimentos que me fermenten o solo algunos alimentos fermentadores, lo cual me lo va a llevar a hinchar. Lo cual también, si solo vamos selectivo a algunos, déficits de vitaminas, déficits minerales y por ende una desnutrición que me va a llevar. Una desnutrición que va a tener una consecuencia a nivel cognitivo también. Muscular y cognitivo, porque no desarrolla músculo, entonces si tienen problemas psicomotrices también algunos, y también la desintegración sensorial se pone peor, se pone mucho más irritable. O sea. Ahora, eso doctor, por ejemplo, han estado hablando últimamente sobre la toxicidad que existe en el colon, o sea, la intoxicación del colon, y que eso puede alterar las conductas de un niño, sobre todo de un niño TEA. ¿Nos puede explicar a qué se refiere este tema? La toxicidad, muchos lo están viendo a un tema de metales pesados. Ahora hay que ver, el TEA me predispone a autismo. El TEA me predispone a constipación, disculpen. Entonces, ¿qué quiere decir? El niño se concentra tanto en sus actividades donde se me olvida ir al baño. ¿Qué quiere decir? El intestino tiene sectores, el colon es así como un marco, lo llamamos. Y nosotros cuando tenemos estreñimientos del inicio, vamos a llamar de lo que une el intestino delgado al intestino grueso, llamamos que son de mala dieta, de no consumo de líquidos. Pero en los niños que tienen TEA se ha visto que todo ese intestino está bien, avanza todo bien, circula todo bien. ¿Y dónde es el problema? En la última parte, donde viene a ser el recto, la ampolla. ¿Qué quiere decir? Ellos se aguantan, se guardan y se concentran con todo esto. Si nosotros hablamos de caquita concentrada, caquita fermentada de varios días, es inflamación hacia el intestino. Es como cuando nosotros nos sentimos hinchados, estreñidos, hinchados, molestos. Me lleva a tener trastornos hasta de conducta. Yo estoy irritado, yo estoy ansioso, no quiero estar en algunos lugares porque me siento incómodo. Entonces dicen que tiene conductas irritivas. Obvio, se siente mal. Se siente mal, es como uno, ¿no? Uno está inquieto, incómodo. No te puedes comer porque el hecho de comer ya genera fermentación. Y si adentro ya está medio tapadito, vamos a llamarlo así, que no avanza, y si avanza genera malestares, lleva a trastornos de conducta. Entonces, nosotros tenemos que revisar sí o sí cuadros orgánicos, que viene a ser el cuadro de constipación, para revisar el TEA tiene constipación y hay que mejorar sí o sí esa constipación. Si con la constipación mejoran los otros síntomas, nosotros estamos hablando de que solo era un estreñimiento asociado al TEA. Ahora, estábamos hablando de neurodivergente y muchas cosas las hemos enfocado a TEA. ¿Puede pasar lo mismo con un niño con síndrome de Down, TDAH, trastorno de desarrollo del lenguaje u otros? Lo mismo puede pasar. Esta etapa del estreñimiento en sí que estamos hablando son cuadros funcionales. Cuadros funcionales es la relación del eje de la cabecita hacia el intestino. Entonces, hay niños donde por la hiperactividad en los TDAH, sí, al menos la hiperactividad, son muy hiperactivos donde se olvidan de ir al baño. También. O se concentran mucho En sus propias y actividades. vienen las ganas de ir al baño, porque uno cuando va a ir al baño tiene unos pequeños cólicos, retortijones donde te dice, oye, movete, anda. Y eso es la función del recto, ¿no? O Exacto, sea, el avisar. recto es el que avisa de Exacto. cuándo tenemos que ir al baño. Y si nosotros aguantamos, estamos produciendo un proceso de retención y por lo tanto fermentación, por lo tanto hinchazón y molestia. Una serie de Todo eslabones se suma aquí. con otro. Claro, y si, a ver, si yo tengo un NTEA, pero también tiene TDAH, estas comorbilidades, yo directo los envío a negro con gastro. ¿Por qué? O sea, sí o sí, ya son dos trastornos en neurodesarrollo, él va a tener un trastorno gastrointestinal, lo va a tener. Exacto. Ahora, ya hablamos de, definiciones. Hablemos de cómo se puede diagnosticar. Nos lo dijo en palabritas cortitas, pero por ejemplo, uno es de los síntomas que ya habíamos hablado. Otro es que le podemos decir a los papás cómo se pueden dar cuenta que esa caquita ya lleva muchos días fermentado y todo. O sea, ¿cuáles serían los síntomas para un papá? El solo ir al baño no quiere decir que nosotros no estemos estreñidos. Entonces, hay niños que van al baño todos los días, pero ¿cómo lo hace la caquita? Me hace bolitas separadas, así como las cabritas o las abejitas. Es una señal de estreñimiento. Bolitas juntas, así grudadas, con un trocito pequeño y en menor cantidad, es señal de constipación.
que me elimine poca caquita en relación a lo que consumió. No estamos eliminando todo, se está quedando. Que me haga grandes o una bola grande, dura y después líquido, es señal como que está creando un tapón. Que me haga grueso, grande, señal de estreñimiento. Señales donde hacen diarreíta en pequeñas cantidades, a veces nosotros llamamos fecaloma, cuando se une, se gruda la caquita en el recto, no sale y por los lados llega a botar gases y bota falsas diarreas. Es señal de estreñimiento. Y lo típico, que me demore más de 2, 3 días, que puje mucho, que le cueste, que tenga que hacer maniobras para poder sacar, son señales de estreñimiento. Doc, ¿te ha llegado a consulta un niño con un estreñimiento tan fuerte que te ha tocado ayudarle a sacar el tapón que mencionabas? Sí, eso del estreñimiento y del tratamiento, muchos tenemos la idea de que estamos acostumbrados a una enfermedad de tratar 5 días una pastilla y se acabó, o a que los padres tengan la idea o castigarnos, no le estás dando líquido, no le estás dando fibra, o hay que hacer un tratamiento y uno ve la mejoría al tercer día y ya no hace nada. Estos tipos de estreñimientos que se llaman funcionales no va de un día a otro, requiere meses y algún tiempo. Yo tengo niños hasta 1 año, yo tengo de tratamiento. Y van por etapas. La primera etapa que tú dices, que llegan niños con fecaloma, se llama, que es con la impactación, para tratar de no ser traumáticos cuando está tapado totalmente y no mejora los tratamientos orales. Ya no tratamos de hacer esos enemas al vivo. Nosotros lo hacemos, tratamos de mandar a hacer en quirófano, bajo sedación, que es anestesia, y hacer el retiro. Porque esto llega a ser traumático. Y el tratamiento no es gastro, el tratamiento es con psicología y es con fisioterapia y es con tratamiento de estimulación para que el niño aprenda. Entonces muchos de estos niños son niños que tienen mucho miedo, que vienen con cargas sociales. Cargas sociales, vamos a hablar de emocionales, tabú, separación, pleitos, castigos dándoles por el tema del estreñimiento. Y complicaciones del estreñimiento vienen a ser pérdidas fecales, que se les escapa. Entonces, bullying en las escuelas. Entonces, recibimos bastante de esto. Y el tratamiento conlleva de a poquito. ¿Qué quiere decir? Nosotros retiramos el miedo. De retirar el miedo llevamos a una frecuencia. De llevar a la frecuencia entrenamos el baño. Y recién vamos al último paso, que es la dieta y retiro de los medicamentos. Entonces, un tratamiento largo que engloba a la pareja y a la familia. Un tratamiento largo que significa más de 6 meses. O sea, papito, si usted está viendo esto y usted cree que su niño puede estar en esta situación, tiene que mentalizarse de que no va a ser un tratamiento oral de 1 semana, 2 semanas, sino que va a conllevar otras disciplinas también y que va a ser un proceso largo. Por favor. Ahora, algo que vamos a hablar, que lo hemos cuadrado antes. Yo tengo quiero hacer un comentario. En realidad, ¿te acuerdas que de los lugares en que trabajamos había un niño que no me acuerdo qué había pasado, pero este niño tenía vergüenza de entrar al baño? Entonces él se aguantaba y casualmente encontró la forma de ir al baño y era en el jardín. O sea, en el momento que menos lo veían, se escapaba al patio y detrás de una plantita o algo, ahí lo hacía. Entonces la idea era reintegrarlo al baño, que le guste, que no sé qué. Entonces sí le trajo problemas de estreñimiento. Entonces, ¿qué nos puede recomendar ahí? A veces como papás no nos damos cuenta y hay que ver ese momento fundamental de ir al baño. Muchos hablamos de selectividad de comida y hay selectividad del baño. ¿Qué quiere decir? Socialmente yo voy al colegio y no voy al baño. Sí. ¿Por qué? Porque es sucio, porque no me gusta, porque tengo que pedir permiso y no me lo dan, o porque me pueden escuchar o echándome un gas o sonando fuerte en el baño y por esa vergüenza no van, entonces se aguantan. Y algunos niños son tan selectivos de que es su baño y es su placer ir solo en ese lugar. Nosotros a veces como padres, colegio, deporte, violín, los recoge el abuelo y no hay tiempo de cuándo vaya a ese tiempo de tranquilidad. Entonces mucho tenemos que ver eso. Fue al baño, revisar cómo lo hace.
A veces los más grandecitos, los escolares, van al baño ya solos por vergüenza, que no quieren y no avisan. Y nosotros con el solo ver que fue, catalogamos como está todo bien. Entonces hay que hablar con nuestros niños y hay que revisar cómo lo están haciendo. Usted como gastropediatra, ¿qué tiempo es recomendable de acuerdo a qué edad? Por ejemplo, si es bebé, si es niño, infante o adolescente, ¿cuánto tiempo podría ser considerado que le demos a este niño para que vaya al baño? O sea, 15 minutos, 25 minutos, 30 minutos. Aquí va por tiempos. La retirada del pañal normal debe ser entre 1 año y 3 años de edad, 3 años y medio. Primero tienen que retirar el pis del pañal y después hacer el entrenamiento de retirada del pañal para la caquita. Entonces, los bebés en esta etapa menores de 3 años, ellos casi siempre dependen del papá y la mamá, el nexo. Y el nexo tiene que ser bueno, o sea, no empleada o no mamás de jardín a veces donde no hayan ese nexo social. Nexo con el que se siente a gusto, donde puede ponerse en una posición y puede pujar. Entonces ahí dependemos de ellos. Los pujos no son largos, tienen que ser cortos, o sea, llevar mucho tiempo lleva fracasos psicológicos donde se frustran, no sale, les arde, les cuesta. Entonces, si ya nosotros vemos esas señales, hay medicamentos para poder ayudar, lubricantes orales, hay aceites sin llegar a un laxante. Los más grandecitos que hablamos dentro de 3 a 6 años, deberíamos nosotros mandarlos al baño después de los alimentos grandes, después del almuerzo y tecito cena. Estos niños, nosotros por estándar tenemos los baños normales y muchas veces se van a dar cuenta que los niños no alcanzan, quedan eso, y la nalguita del niño es pequeño versus una taza grande y a veces los niños tienen ese miedo de que se entre la nalguita y están de una puntita teniendo ese miedo y no se concentran en hacer la caquita. Sí, o están poniendo así. Exacto. O muchas veces se hacen esto, se inclinan hacia adelante para tratar de no caer. Sí. Para eso hay los adaptadores del baño. Adaptadores son 2 graditas y que la taza lo vuelve al tamaño de la nalguita, donde ellos pueden ir a agarrarse, pisar y tener un buen pujo. Y el pujo no es ir con distractores. Teléfonos, tablets, música. Favor, no. Sí. Inconscientemente hace que el cerebro no se concentre en estar en el baño. O sea, hace que su cerebro se concentre en la estimulación audiovisual, así que no. Exacto. Músicas, teléfonos. A veces hay niños que van con otras ideas, o sea, cánticos y otras cosas donde no hay la concentración para hacer el pujo. Entonces, como papás debemos verificar que vaya con tranquilidad, sin distractores, y hacer un pujo. El pujo no tiene que ser largo, le decía. En esa etapa tiene que ser menor a los 15 minutos. Quedarse más de ese tiempo, el niño está haciendo otra cosa o está pensando otra cosa. No hizo, no lo llevemos a fracaso, saquémoslo de ahí, intentamos más tarde después de alguna otra comida. Niños grandes después de los 8 años de edad, que ellos ya pisan, ya van, se sientan, menor a 10 minutos tienen que ir. Por lógica lo digo porque tengo animalitos y para mí es importante que mis animalitos tengan una rutina alimentaria. Por ende, en esa misma rutina se marca una rutina de digestión. ¿Es recomendable para los niños? ¿No es recomendable? ¿Qué nos dice respecto a esto? Sobre la alimentación, Sí. Ahí nosotros tenemos que tener alimentación saludable. Se recomienda fibras más o menos unos 6 a 8 gramos al día. De esos 6 nosotros podemos hacerlo variado en frutas, tipo manzana, tipo pera, tipo banana que también tiene fibras, de forma variada, tipo cereales, tipo verduras verdes. Entonces, en todo el día nosotros ir colocando de a poquito hasta llegar a esos 6 gramos. Otro, los líquidos es fundamental. Líquidos no que vienen a ser sodas, ni gaseosas, ni otras frutas, estamos hablando de agua, ¿ya? Sí o sí, acostumbrar a nuestros pequeños, demandarlos y peor en estas calores que estamos teniendo, que anden con sus termitos y toman todos y se acostumbren, es un estilo de vida, ¿no? No, pero yo me refería a que, por ejemplo, yo he visto familias en las que no le dan, por ejemplo, el almuerzo a la 1 de la tarde, sino le dan a las 3, al día siguiente le dan a la 1, al otro día le dan a las 4. En esta etapa, vamos a hablar menores de 8 años de edad, se tiene que marcar el tema de ir al baño, marcar en horario. Marcar en horario, ¿qué significa? Para mí lo más adecuado es después del almuerzo.
Y después del almuerzo, donde usted vaya por XZ motivo, salió a un lugar, siempre hay un baño. Entonces, conectarlo. Y almuerzo tiene que ser al niño entre 12 a 1 de la tarde. Pasan los episodios, sino de estímulos del baño. Nosotros después de esa comida tenemos estímulos. ¿Qué pasa si comemos, por ejemplo, 3, 4 de la tarde? 11 de la mañana, obvio que el niño pellizcó algo, comió algo. A las 12 va a venir un estímulo, no grande porque no hubo una comida grande. Entonces, viene un estímulo, no va a ser porque no fue un estímulo grande. Me comió a las 3 y ya le varió el día. ¿Por qué? Porque al siguiente día, a las 3 de la tarde va al fútbol y en el fútbol le van a venir ganas y se me va a aguantar. O a las 3 de la tarde va al ballet, va a otra actividad y se va a aguantar y ya desvarió el horario. Si nosotros mantenemos un horario, vamos a mantener un esquema de ir al baño también. Buenísimo. Buena recomendación. ¿Algo que quieras preguntar? Tengo varias preguntas, pero quiero ver tiempo. Ok, rompiendo un mito. Si yo le doy cloro a mi hijo, ¿se le va a quitar el autismo? No hay eso, ¿ya? Pero lo escuchamos a diario, ¿no? Creo que ya aclaramos el tema del gluten. Si yo hago la dieta X que conseguí en internet, ¿yo voy a mejorar las conductas de autismo en mi hijo? El autismo es bien específico. ¿Qué quiere decir? No es el mismo tratado y que yo a algunos papás. Hay unos protocolos, protocolo español, protocolo argentino, donde dice utilice tal dieta, retire el gluten, retire la lactosa, haga un lavado, utilice potasio, utilice magnesio y lo estamos dando en forma global. Utilice omega también. Exacto. Cada niño es diferente y puede tener un trastorno o no. ¿Qué quiere decir? Hay niños que no tienen trastorno gastrointestinal. No tendrían por qué recibir un magnesio, no tendrían por qué recibir una inulina para ayudar, digamos, no tendrían. Entonces, hay niños que no tienen constipación, no tienen estreñimiento, no tendríamos por qué utilizar. La dieta viene a ser selectiva. Estos estudios no es que están mal hechos, pero son para cada niño en especial. Si el niño tiene esas divergencias, nosotros podríamos utilizarlo. Si tiene compromiso tanto intestinal, claro, pero el compromiso, eso sí está el compromiso y el gastropediatra lo está supervisando. No porque yo conseguí la dieta en internet. No sería lo ideal. Lastimosamente yo agradezco que hagan este tipo de charla. Pasa que las mamás, yo a veces las entiendo. Es tan frustrante no hallar mucha información y ver la mejoría de la vecina y que te diga, mi hijo tenía lo mismo y sanó. Obvio que yo voy a querer la respuesta lo más rápido posible. Y yo voy a querer el milagro que pase de una vez. Entonces dice, ¿y qué le diste? ¿Y qué esto pasó? Y nosotros vamos copiando lastimosamente. Pero para esto está, para mostrarnos que hay especialistas, para mostrarnos que hay dietas adecuadas y además para informarnos. Claro. Y que cada niño es diferente, sin importar la neurodivergencia o lo neurotípico que podamos ser, cada persona es diferente. Exacto, por lo mismo el tratamiento y todo el proceso que se vaya a llevar. Lo importante es que, yo sé que las mamás van a tener sentimiento de culpa, yo también lo vivo, pero de verdad lo importante es que se vayan con los especialistas adecuados, trabajen de forma integral y su niño va a avanzar. Bueno, yo a muchas mamás les digo, pasa que cuando hay una neurodivergencia, los primeros 5 años son muy duros, porque es cuando estás en el duelo y estás en el proceso de adaptación y engranar todo este equipo terapéutico y el equipo médico. Pero ya después, cuando pasamos a la segunda etapa de la niñez y que ya está toda la rutina instaurada, y que ya se están viendo los efectos de la terapia y todo el asunto, esa ansiedad baja, pero sí, son 5 años, los primeros 5 años son los duros. Y esos 5 años tienen relación con tanto madurez neurológica y madurez intestinal. Exacto. Muchos de los problemas a veces es madurez, no son trastornos como enfermedad propiamente dicho. El niño mejora de edad, mejora en posiciones, mejora cuadros inflamatorios, mejora los procesos, entonces ayuda bastante eso. Wow. ¿Cuál era tu otra pregunta? Amiga, lancé como 4, ¿qué más querés? Realmente. Bueno, ya hablamos entonces de los posibles trastornos, de las formas de tratamiento que pueden ser quirúrgicos en los peores casos, ¿sí? ¿No? Quirúrgicos. Desimpactación se llama, que puede llevar a llevar. En otros casos de tratamiento es obviamente el tratamiento oral, que ya son aceites o algún tipo de alimentación. Laxantes. Los laxantes, eso te iba a preguntar.
ya veo que el Ciruelax lo están utilizando mucho, de que no va al baño, dale Ciruelax, que yo sé que el Ciruelax genera unos cólicos horribles, más nunca en mi vida lo uso. Pero si a mí me dio cólico, yo no me imagino cómo una criaturita se lo pueden dar, pero sí, el que viene en jalea. Exacto. Eso se puede hacer. Bueno. Ahora, esto va, yo les digo a los papás, nosotros nos tomamos como adultos. Los niños, si usted va a un pediatra, damos en gotitas, damos en jarabe, no es la misma concentración. No le están dando la jalea, una cucharilla y... Exactamente. Entonces, hay varios tipos de laxantes para que los papás entiendan un poquito. Hay unos que se llaman lubrificantes. Lubrificantes es aceite mineral, vaselina líquida. Es como echar un aceitito a un tubo para que la caquita se mezcle y salga más facilito. La caquita cuando se queda adentro se seca, se deshidrata, por eso sale bolas duro. Entonces va en forma de hidratar para que cuando salga ayude. Hay otros laxantes, se llaman osmóticos, que arrastran agua. Es como yo echar un baldazo de agua y adentro ayuda a moverse. Y hay otros tipos de laxantes que se llaman de motilidad, que ayudan a mover el intestino. Estos me pueden generar cólicos cuando hay mucha caquita retenida, pero ayudan a tener esa frecuencia de horario. En los que nosotros no tenemos horarios, ayudan a compactar horarios. Cada niño, dependiendo del cuadro, podemos utilizar un tipo de esto. Y a veces les decía, muchas veces el papá viene a mí a la consulta y me dice, ya utilicé y todos los laxantes en la farmacia, pero ¿cómo los utilizó? Los utilizó un día para que ese día haga y después ya no hizo. Claro, entonces, porque no tuvo el resultado, entonces... Exacto. Y el tratamiento va, no es malo el laxante, mala es la conducta de no seguir una guía. Una guía es, tiene que tomar esto en tal horario, con la lo vamos a tomar cambiada, exacto, con alto consumo de agua, es porque ninguna pastilla te va a hacer el milagro. Exacto. Otra pregunta, mantener una dieta líquida, porque bueno, hay una predisposición, una selectividad alimentaria a una dieta líquida de semisólidos tipo puré, ¿me ayuda en el proceso de nutrición? Ya, mantener una dieta líquida dependiendo de la edad. Ahora, si ya nosotros ponemos superior a los 2 años. Superior a los 2 años, no. Semisólida y sólida. Nosotros tenemos que dar contenido para ese intestino. Lo líquido me lleva a ¿qué? A predisposición de heces más líquidas, más blandas, y nosotros estaríamos bajándonos a esa etapa de 6 meses a 1 año y medio. Y ahí nosotros nos asustamos, pero hace muy líquido, hace aguanoso, es diarrea, no es diarrea. Y no crece, no se está absorbiendo en adecuada cantidad, no le ofrecemos la cantidad nutricional que deberíamos. Bueno, ya hablamos de esos posibles tratamientos, pero hay uno que es el que lo podemos hacer en casa y lo nombraste, los masajes. ¿Cómo se tiene que hacer un masaje? Y esto lo digo para los papás que pudieran ayudar a sus niños, a cualquier tipo de niño con cualquier tipo de cólico que pueda tener. Ahora, nosotros tenemos etapas, es los niñitos menores de 2 años, nosotros vamos a tener ese hinchazón y que los niños no pueden hacer lo que nosotros hacemos. Nosotros cuando nos hinchamos, ¿qué hacemos? Agarramos, respiramos más hondo, eruptamos, vamos al baño, eliminamos gases y ellos no pueden hacer esto. O sea, dependen de nosotros o de la ayuda de nosotros. Masajes se pueden utilizar aceites y tienen que ser en forma circulares. Los bebecitos menores de 1 año que toman leche, al tomar leche lo primero que se hincha es el estómago. El estómago es el primer reservorio donde llega y la leche es un fermentador. Esas palmaditas que damos y el chanchito que decimos comúnmente, ese primer erupto, hace botar el gas del estómago. Ese gas del colon nosotros lo vamos a tener que utilizar con masajes en formas circulares. Yo a veces le digo a las mamás que son pequeñitos, masaje no es solo apretar por aquí encimita, masaje tiene que deprimir unos 2 a 3 centímetros. La barriga no lastima si uno aprieta. Yo casi siempre les ubico señales. Debajo de las costillas me hace una línea, encima de la cadera me hace otra línea y esto queda como un rectángulo. Rectángulo le ponemos las horas del reloj. Yo aprieto a las 6, mantengo a las 6, aprieto a las 9, mantengo a las 9, aprieto a las 12, mantengo a las 12, aprieto a las 3, mantengo a las 3. De todos modos yo estoy dando una vuelta. Ahí la parte de la bicicleta, los muslos, hacer presión con los muslos. Y hay otras medidas como echarlos barriga con barriga, que se echen, me ayuda a eliminar los gases.
bañarlos y hacerlo hidroterapia, que quiere decir en la tina, que me le llegue el agüita aquí, hacerle chorrear con vasitos que me le lleguen a la barriga, masajearlos en la tina, hacer piscina a los más grandecitos, es el método de relajación para la barriguita y para los gases. La hidroterapia es mágica en muchos sentidos. Sí, literal, ayuda Y la mayoría de las personas nos relaja el agua en todo sentido, sea auditivo, sea sensorial. De verdad que el agua es mágico para nosotros. Muy bien, no tengo más preguntas por el momento. ¿Alguna pregunta? No, yo creo que ya ¿Tú, podemos Oscar, ir. alguna pregunta? No, yo creo que podemos ir cerrando. Por si acaso detrás de cámaras está Oscar y la verdad que es un gran tipazo, nos ayuda con todo lo que es la grabación. Bueno, ¿algún comentario que nos quiera hacer para finalizar, doctor? Yo creo que esto llega a lo mismo, ¿no? Orientar a los padres, informarse un poquito más y informarse adecuadamente. Hay muchos medios de información y hay muchos Googles o páginas donde no son por personales adecuados y nos llevan a otras cosas, a vender cosas y a hacer comercial. Exacto. Esto vamos a hacer un poquito de concientización, llevar al personal adecuado, y estos tipos de tratamientos con el autismo es multidisciplinario. No es un médico que se va a hacer, wow, nosotros necesitamos ayuda y brazos y todos formamos un equipo para llegar a tener una mejoría completa del niño, ¿no? ¿Algún comentario, querida Angie? La verdad es que, reforzando lo que dice acá el doc, el trabajo integral es indispensable para cualquier neurodivergencia, bueno, para cualquier persona que presente alguna neurodivergencia. Si ustedes tienen dudas, consulten el personal adecuado. Sí, da ansiedad que uno quiere ver resultados rápidos, pero a veces podemos toparnos con cosas bastante desagradables. Así que, Yo quiero recomendar el tema de la sobreinformación, o lo que tenemos en la época de hoy. Hay tanta información que ya no sabemos cuál es verdadera y cuál no es verdadera. Entonces, por favor, sí o sí, aválense por profesionales con su niño. O sea, no porque le funcionó a Juanita, le va a funcionar a mi hijo. Entonces, por favor, evitemos este tipo de conductas. Y pues nada, gracias por estar en un episodio más en Terapeutas Rebeldes. Doctor José, ¿nos puede decir dónde lo podemos encontrar? Díganos su número de teléfono para que así lo puedan contactar. Claro que sí, yo atiendo aquí en Global Pediatric y atiendo en Clínica Las Américas, en la parte particular. Buenísimo. Muchas gracias, Angie. Nos vemos hasta un siguiente episodio. Gracias. chao, chao, no olviden suscribirse. Ajá.